años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. oh, que en el Calvario sucumbió el Dios les bendiga enormemente, amados hermanos. Bueno, ya había comentado a nuestro hermano Esaú Villa. El día de ayer empezamos con esta serie de predicaciones que tiene que ver precisamente con estas promesas que nuestro Señor Jesucristo nos ha legado en el libro de Apocalipsis. Las promesas que Dios nos hace alimentan nuestra esperanza, la esperanza que nosotros tenemos de una vida eterna, precisamente gozándonos en el cielo. Pero es bien interesante cómo el libro de Apocalipsis maneja estas figuras, estos símbolos, que si nosotros hacemos una lectura superficial no vamos a entender o no vamos a sacar el contenido de estas maravillosas promesas. Por ello les estoy obsequiando a los hermanos el bosquejo que preparé para esta tarde. Es un pequeño bosquejo del tema que vamos a ver en esta tarde, el cual va a estar basado ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 y 11. Nosotros conocemos muy bien esta promesa de parte de nuestro Dios, y el versículo 10 precisamente termina con la frase, un versículo que precisamente nosotros conocemos: sé fiel hasta la muerte, dice, y yo te daré la corona de la vida. Pero también sigue diciendo en el versículo 11, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Dice, no sufrirá el que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Fíjense que, amados hermanos, para poder empezar en esta tarde sobre este tema que vamos a dar, al que venciere le daré la corona de la vida. Ese es lo que vamos a reflexionar en esta tarde, y me gustaría pensar un poquito precisamente en la palabra para corona. La palabra corona que utiliza particularmente el apóstol Juan ahí en Apocalipsis 2 es la palabra griega estéfanos. Y esta palabra estéfanos es muy interesante porque estéfanos era precisamente la corona del vencedor. Si bien el libro de Apocalipsis es el libro de la victoria, cuando nosotros analizamos el libro de Apocalipsis nos damos cuenta que es un libro de victoria. Pero cuando vamos capítulo por capítulo nos damos cuenta que Apocalipsis narra la batalla o una lucha entre el bien y el mal. En una porción de Apocalipsis pareciera como que el mal le está venciendo al bien, pero al final de Apocalipsis vemos que al final el bien vence, nuestro Dios vence. Pero lo interesante de todo esto es que la palabra corona, estéfanos, significa la corona o denota la corona del vencedor. Pero particularmente, hermanos, gracias, hermano. Particularmente era esa corona, ese triunfo que tiene precisamente aquellos que compiten en un concurso o en una carrera. Esta corona, estéfanos, era precisamente dada a los vencedores en una carrera o en un concurso. Pero particularmente, amados hermanos, por metonimia, yo sé que esta palabra es una palabra muy, para los hermanos aquí en San Bernabé que ya llevaron hermenéutica, seguramente vieron la palabra metonimia. O varios hermanos que están aquí, que veo que hay varios estudiantes de la MED, seguramente ya llevaron, no sé si ya llevaron hermenéutica, pero la palabra, inclusive para nosotros que somos predicadores, entender la palabra metonimia a veces implica un reto. Pero básicamente lo que significa esta palabra es un cambio de nombre. Esto quiere decir poner un nombre nuevo. Por ejemplo, nosotros utilizamos muchas metonimias. Por ejemplo, si usted va a comer algo y se come 2 platos de comida, por lo regular dicen, me comí 2 platos. Pero literalmente tú no te comiste 2 platos, te comiste la comida que estaba ahí.
Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir precisamente, en este recinto hay como 80 almas. Y el alma no lo podemos ver, pero el alma es una referencia a la persona. Es metoniña, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos, cuando Apocalipsis 2:10 habla acerca de la ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, esa es una metonimia. ¿Para qué? Para referirse particularmente a una recompensa, a un premio. Eso es lo que simboliza la corona. Un premio, una recompensa. Pero también es importante decir que cuando hablamos acerca de Estéfanos, alude también no solamente a algo que se pone en la cabeza, una corona. A veces las coronas pues eran hechas precisamente de cedro, de guirnalda, de hiedra, de perejil, de laurel, oliva, ¿sí? O tal vez se hacía una imitación de esta, pero enorme. Inclusive se hacían coronas de espinas como le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Pero también es importante decir lo siguiente, que cuando se habla acerca de Estéfanos o la corona del vencedor, ¿sí? Se refiere también a una prenda de honor público por servicios distinguidos, porque esto viene a simbolizar la alegría, la festividad. Pero algo que caracterizaba bastante a Estéfanos es que esta corona era dada, esta recompensa, este premio, era dado en lo público, en la presencia de muchos. Entonces el Señor, porque recuerden que cuando nosotros vemos esta parte, vemos las letras en rojito, y eso quiere decir que son palabras del Señor. Quiere decir que ese premio, esa recompensa que está prometida para el cristiano, va a ser pública, pero no público en el sentido social, sino público allá en los cielos. Imaginen a millares y millares de ángeles precisamente recibiendo a aquellos cristianos fieles la corona de la victoria y todo el cielo en alegría y en festividad. Amados hermanos, hablar de la corona de vida es algo bien interesante, porque es la corona que el Señor nos va a dar si salimos vencedores de este mundo. La Biblia aplica el tema de la corona para distintos conceptos. Por ejemplo, en la Biblia se habla acerca de la corona de gozo. ¿Para qué? Para los que ganan almas para Cristo. Por eso, amados, los hermanos que salieron hoy a evangelizar en la Alianza Real, ahí le están poniendo una joyita a la corona, ¿sí? Y también existe la corona de la justicia para los que amen la segunda venida del Señor. Hay coronas de gloria para los que fielmente predican a Cristo. Y hay coronas incorruptibles para los que corren la buena carrera de la fe. Entonces, amados hermanos, en la Biblia se hablan de muchas coronas y sobre todo, también podríamos hablar de la corona de la creación, que es el ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios. Esto es algo muy interesante, hermanos, que vamos a ir desarrollando en esta tarde al momento de estudiar. Vamos a ver el tema precisamente: al que venciere le daré la corona de la vida. Pero no cualquier vida, la vida eterna. Recuerden que esta es una metonimia, quiere decir recompensa, quiere decir premio. Pero algo muy importante, lo primero que debemos de destacar para entender esta maravillosa promesa es entender la naturaleza simbólica de esta promesa. Cuando hablamos acerca en este primer asunto, nos estamos refiriendo que la corona no es algo que se debe de entender literalmente, se debe de entender espiritualmente. Porque dice precisamente ahí el versículo 11, dice claramente, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Cuando dice lo que el Espíritu le dice a las iglesias, a reservas de que esta promesa se le da precisamente a la iglesia de Esmirna, aquí se estaba refiriendo en el plural, dice, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, no solamente a la iglesia de Esmirna, a todas las iglesias y de manera personal a ti y a mí. Cuando dice lo que el Espíritu, ¿sí? El Espíritu dice, quiere decir que lo que se está a punto de decir es algo espiritual. Por eso Clemente de Alejandría dice que la fe son los oídos del alma. Por eso es muy importante, amados hermanos, entender precisamente la naturaleza simbólica
de la promesa, no es algo literal, es algo simbólico. Y hay algo muy importante que debemos entender acerca del simbolismo, porque a veces se cree y se piensa que cuando se habla acerca de un simbolismo, quiere decir que es mentira o que es un cuento. No, la palabra símbolo significa particularmente lo que es arrojado con. Lo que es arrojado con, es decir, cuando nosotros analizamos en la Biblia, hermanos, nos podemos detener a analizar algo bien interesante. También lo que se va a mencionar enseguida es un elemento hermenéutico muy interesante. Es decir, que cuando nosotros estudiamos la Biblia, debemos entender los tipos y los antitipos que la Biblia maneja. El día de ayer estábamos analizando acerca de la primera promesa, la promesa que da Jesucristo de darle de comer del árbol de la vida. Para poder entender el tema del árbol de la vida, tenemos que irnos a Génesis 2 y 3 para poder entender el concepto del árbol de la vida. Así también nosotros tenemos, para poder entender el tema de la corona de la vida, tenemos que ir al Antiguo Testamento y analizar ciertos conceptos para comprender lo maravilloso de esta promesa. Pero es importante también decir lo siguiente, hermanos, que cuando hablamos acerca del simbolismo, a veces, ¿qué es lo que se arroja? Bueno, se arroja un elemento material para extraer un elemento espiritual, un concepto, una idea. ¿Sí? Eso es lo que precisamente aborda particularmente en su mayoría el libro de Apocalipsis. El día de ayer les comentaba, no me voy a detener mucho en esto porque lo explicamos ayer viernes, pero les ponía una imagen, hermanos, acerca de un semáforo que está en amarillo, con la luz en amarillo. Y muchos hermanos me dijeron, les pregunté, ¿qué simboliza eso? Y los hermanos me dijeron, era para darle más recio. No, es para que te vayas deteniendo, no para que le des más recio. Yo sé que a veces caemos en ese error, ¿verdad? Que cuando está el amarillo, písale más. Pero no, es para que te detengas, que te vayas deteniendo de poco a poco. Pero así podemos encontrar en nuestra sociedad un montón de simbolismos, hermanos. Ahí en el bosquejo que les entregué, viene un concepto del diccionario que dice: un símbolo es una cosa sensible, es decir, tangible, que se toma como representación de otra, en virtud de una convención o por razón de alguna analogía, dice, porque el símbolo es también una analogía, que el entendimiento percibe entre ambas. Entonces, amados hermanos, en suma, lo que vamos a ver ahorita, lo que vamos a analizar no es algo literal, es algo espiritual, es algo simbólico. ¿Sí? Eso es lo primero que debemos destacar aquí. Pero dice el versículo 11, el que tiene oídos para oír, dice. Como dice la Biblia de lenguaje sencillo, si alguien tiene oídos, que ponga atención. Es una de las frases más favoritas del Señor, porque cuando el Señor lo repite por todos los evangelios, el que tenga oídos para oír, oiga, dice. Y pareciera ser un pleonasmo, pero no lo es. Porque hay personas que oyen, pero que no escuchan. Porque hay personas que les entra el sonido por las orejas, pero realmente nunca reparan en pensar lo que se les está diciendo. No asimilan lo que dicen. Por eso lo que está diciendo aquí el maestro es: detente a lo que se está a punto de decir. Ponte a pensar, ponte a razonar lo que se va a decir. Porque eso es extremadamente importante, lo que se va a decir. Ahora, vimos en primer lugar, hermanos, la naturaleza simbólica de la promesa. En segundo lugar, vamos a ver el contexto bíblico de la promesa. Siempre lo repetimos y creo que el hermano David Cárdenas siempre nos lo repetía, que para poder comprender un texto, hay que leerlo en su contexto para luego no agarrar un pretexto. Esto quiere decir que para poder entender un texto, hay que leer lo que está antes y después del texto para luego no agarrar un pretexto. Porque para poder entender, hermanos, el tema de la corona de la vida, nosotros tenemos que ver el contexto de esa cita. Porque entender el contexto nos va a dar una mayor luz acerca del simbolismo de esta misma. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque empieza el versículo 11, dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y luego dice: el que venciere. El que venciere es una posibilidad.
¿Y qué quiere decir una posibilidad? Que va a haber gente que va a vencer y va a haber gente que no va a vencer. Pero la palabra vencer ahí es la palabra griega Nikao, de donde precisamente saca esta empresa de tenis Nike. De ahí viene Nike, la famosa palabra, es una palabra griega que quiere decir victoria. Pero aplicado a cada una de las iglesias, toma una naturaleza muy interesante. Cuando lo vemos en los versículos 1 al 7, cuando el Señor se dirige a la iglesia de Éfeso y cuando dice el que venciere, había un problema serio en la iglesia de Éfeso. Era una iglesia que estaba enferma del corazón. Era una iglesia que tenía un problema. ¿Y cuál era ese problema? Que habían olvidado su primer amor. Lo que tenía que hacer la iglesia de Éfeso era precisamente conquistar el amor que ya habían perdido, hermanos. La censura, la advertencia, juntamente con la amenaza, iba a ser tremenda. Porque si ellos no cambiaban eso, el Señor iba a quitar el candelero de su lugar. Es decir, que la presencia del Señor ya no iba a estar en esa iglesia. Y recuerden que Éfeso era una iglesia que ya tenía arriba de 40 años de existencia. Es cuando el amor se enfría, es cuando la apatía, cuando la frialdad entre el amor entre los hermanos precisamente se va acabando, se va diluyendo. Por eso era muy importante que ellos entendieran la censura que el Señor les estaba haciendo. Pero en esta ocasión, nosotros vamos a ver algo muy particular sobre la iglesia de Esmirna. Ahí en ese cuadro que ven ahí, esa es una imagen que copié precisamente de las notas de La Verdad para Hoy, del hermano David Rupert. Entonces es interesante como ya les había comentado que cada una de las cartas, ¿sí?, tienen una estética maravillosa, es decir, está compuesta con 7 elementos, ¿sí? Ahí podemos ver precisamente el saludo, la descripción, vemos un elogio, vemos una censura, una advertencia, amenaza, vemos una exhortación, una promesa. Todas tienen promesa, con algunas excepciones, por supuesto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso de Esmirna, ¿sí?, en el caso de la iglesia de Esmirna, esta no tiene censura, no tiene advertencia, porque era una iglesia que andaba bien. ¿Sí? Era una iglesia que andaba bien. Por eso, otro ejemplo lo podemos ver también en el caso de Filadelfia. Hay otros casos como la iglesia de Sardis y de la Odisea que no recibieron elogio por parte del Señor. Porque el Señor, algo muy interesante que podemos aprender aquí, hermanos, que antes de que el Señor censurara, advirtiera o amenazara, primero les reconocía lo que hacían. Y eso es algo que nosotros debemos también practicarnos. A veces cuando queremos señalar algo, ¿sí?, nos vamos a la yugular sin realmente reconocer la importancia y la relevancia que tienen los hermanos en la iglesia. Ahora, dice el que venciere, dice, ¿verdad? Así es como empieza. Entonces, y viene precisamente ahí en el versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, dice. Esmirna estaba particularmente como unos 50 kilómetros de Éfeso, ¿sí? Y Esmirna, fíjense que nomás con el nombre de Esmirna, con el simple hecho de entender el nombre de Esmirna, nosotros vamos a comprender mucho lo que dice la promesa del versículo 11. ¿Saben por qué? Porque Esmirna es precisamente considerada, porque cada carta, yo me quedo cada vez que lo analizo, me aprendo algo nuevo, pero me maravillo los elementos geográficos, o sea, lo que dice el Señor tiene que ver con algunos contextos históricos y geográficos del lugar. En el caso de Esmirna, si nosotros si lo hablamos o lo enfocamos en un aspecto histórico, a Esmirna se le consideraba como la corona de Asia, por su belleza, por su entrega al Imperio Romano. Por eso a Éfeso se le conocía como la joya de Asia, pero a Esmirna se le conocía como la corona de Asia. Por eso cuando el Señor dice, yo te daré la corona de la vida, no sé cuál sea el gentilicio de los esmirnenses, no sé si sea el gentilicio,
Pero la verdad es que cuando Jesucristo les dice, yo les daré la corona de la vida, ellos estaban familiarizados con ese concepto. Porque Esmirna era la corona de Asia. Pero no solamente eso, hermanos. Fíjense que la palabra Esmirna también es muy interesante. Porque la palabra precisamente proviene o está compuesta de una palabrita. Y esa palabrita es mirra. ¿Sí? La mirra. La palabra Esmirna, precisamente en su etimología más profunda, viene de la palabra mirra. Y aquí la pregunta es, ¿qué es la mirra? Bueno, ustedes recuerdan que cuando nace nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que le llevaron los magos? Oro, incienso y mirra. La mirra, ¿sí? Es muy importante que lo entendamos. Y fíjense, hermanos, hay una letrita que me sorprende, porque cuando dice en el versículo 8, y escribe, dice al ángel, esa palabra y, fíjense lo que vamos a decir, esa palabra y, la palabra griega cae, significa que lo que se está diciendo en el versículo 8 está conectado con lo que dice el 7, está estrechamente conectado. Y esto me pone a pensar, porque la mirra, si dijimos en el versículo 7, estamos hablando del árbol de la vida, nosotros encontramos en la siguiente porción de las Escrituras, y en la palabra Esmirna, o particularmente etimológicamente, o en el concepto más profundo, mirra, la mirra era extraída, era una resina que se extraía de los árboles, y de unos árboles muy particulares allá en Turquía, en Asia Menor. Entonces seguramente Esmirna era muy famosa también por tener esta clase de árboles, en donde tú cortabas la corteza del árbol y como que empezaba a exudar el propio árbol y salía un tipo de resina. Y esa resina amarillenta, cuando se ponía dura, la podían quitar precisamente de la corteza y salían esos pedacitos. Eso es mirra. Y la mirra tiene un montón de aplicaciones, no les voy a dar la lista, pero tiene un montón de aplicaciones la mirra, ¿sí? Entre ellos se pueden hacer perfumes, se utilizaban como antisépticos, para incienso. Inclusive en Éxodo 30 se habla acerca, precisamente el incienso que se presentaba en el tabernáculo era elaborado con mirra y canela, ¿sí? A ver si un día de esto practico el cafecito con mirra. Pero no creo que podría, hermanos, porque la mirra tiene otro concepto. ¿Sabían que la mirra no te la puedes comer directamente? Ahora, porque la mirra, si tú lo comes así como está, tiene un sabor amargo. No lo puedes comer. Por eso se prepara para aceites, perfumes, inciensos, además de que esta resina es muy aromática y se utiliza para, interesante también, se utiliza para la preparación de esos ungüentos para embalsamar los cuerpos. Entonces, aquí también nos está enseñando algo muy importante, porque cuando el Señor, es lo que algunos comentaristas dicen, que ese oro, esa mirra y esos inciensos que le dieron al Señor representaban tres cosas. ¿Alguien se acuerda cuáles son? El oro, la realeza del Señor; el incienso, su divinidad; pero la mirra, la amargura, el sacrificio por todo lo que iba a pasar nuestro Señor Jesucristo. Por eso el concepto de Esmirna también nos enseña bastante, hermano, bastante, ¿sí? Pero es muy importante que entendamos, porque esto, la amargura, el dolor, la aflicción, era algo que la iglesia en Esmirna iba a padecer gravemente. Entonces, amados hermanos, no solamente vemos el saludo y vemos que aprendemos mucho de la ciudad de Esmirna, pero también viene una descripción de parte del Señor, ¿sí? Dice, hay un versículo, alguien que me apoye con el versículo 8, por favor. Versículo 8 de Apocalipsis 2. Dice el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice él. Gracias, hermano. Una de las cosas que está diciendo el maestro, dice el primero y el postrero, dice.
el primero y el postrero. Este elemento está hablando acerca de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo en el inicio de la historia humana y va a estar al final de la historia humana. Él ha observado todo lo que sucede en la tierra, pero no solamente eso. También dice ahí el versículo 8, el que estuvo muerto y vivió dice esto. Hermanos, este versículo 8, lo que está diciendo el Señor, no lo está diciendo Diokis, lo está diciendo por algo. Porque en aquel tiempo también la iglesia, la ciudad de Esmirna, estas ciudades, hermanos, sobre todo con esa helenización o cultura griega que era muy abundante en aquel tiempo, la idolatría, el paganismo estaba todo lo que daba. En Esmirna, lo más famoso era un templo a Dionisio. Dionisio era precisamente el dios del vino, pero también de la fertilidad. Y en el templo de Dionisio, precisamente, se practicaba en primavera, porque ellos consideraban, a los sacerdotes de Dionisio, practicaban algo precisamente que tenía que ver con la muerte, la resurrección y la vida, y se ponían coronas de laureles. Por eso cuando el Señor habla acerca de la corona de la vida, los esmirnenses sabían realmente de lo que estaba hablando el Señor. Estaba utilizando elementos que ellos ya conocían para enseñarles algo. Pero no solamente eso, hermanos. Vemos que Él es precisamente es el primero y el postrero, el alfa y el omega. Y cuando nosotros lo leemos, alguien que me apoye con el versículo 17 del capítulo 1, fíjese, también se utiliza esa misma frase, pero ahí en Apocalipsis 1:17, porque era algo que el Señor les va a decir posteriormente. Adelante, hermanos. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y eso es algo que tenían que conocer o reconocer la iglesia de Esmirna. No temas, yo soy el primero y el postrero. Yo soy el eterno. Y era algo muy importante que ellos tenían que saber. ¿Por qué? Por lo siguiente que vamos a leer. Versículo del capítulo 2, versículo 9, por favor. Versículo 9 y 10. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gracias, hermano. Fíjese que el Señor, ahí la palabra yo conozco, la palabra herido, que significa un conocimiento pleno, un conocimiento total. Él conocía muy bien la iglesia. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él conoce plenamente nuestro sentir. Él conoce plenamente nuestras quejas. Él conoce realmente todas nuestras necesidades. Dice: yo conozco tus obras, las buenas y las malas. Y sigue diciendo en el versículo 9: y tu tribulación, dice, tu tribulación. Esa palabra de tribulación se refiere, fíjese las figuras que se pueden extraer de estas palabras, porque tiene que ver con el proceso que se hacía, en el cual se ponían las uvas en el lagar y eran pisadas. Los hermanos de Esmirna estaban siendo, ¿sí?, pisados precisamente por el mismo gobierno, pero no solamente por el gobierno, también por aquellos que pertenecían a la sinagoga de Satanás. Ellos estaban siendo perseguidos. Ellos eran pobres, pero eran pobres porque esa pobreza de la que se está hablando habla de un despojo de los bienes. Seguramente, amados hermanos, los hermanos en Esmirna, al ver precisamente que básicamente los judíos que vivían en Esmirna, ¿sí?, obligaban al gobierno romano para que persiguieran a los hermanos de Cristo en Esmirna y les despojaran de todos sus bienes. Por eso es que eran pobres. Seguir a Cristo les costó, hermanos. Hubo grandes sacrificios para los hermanos en Esmirna. Por eso el Señor les está diciendo: yo conozco tus obras, dice ahí el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, dice, pero tú eres rico. Espiritualmente tú eres rico. ¿Verdad? Cuando estaba estudiando hace un rato esta parte, había un instructor que nos dijo una vez:
el trabajo del predicador, el ministerio del predicador es el mejor pagado, pero ahí en el cielo. Entonces, hermanos, ellos eran pobres físicamente, pero espiritualmente eran millonarios. Y básicamente lo que está diciendo aquí, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino más bien, o sino sinagoga de Satanás. Es decir, que las sinagogas judías, que particularmente, porque recuerdan que en el año 60, el general Tito devasta Jerusalén, muchos judíos precisamente salen de Jerusalén y se van sobre todo al área de Asia Menor. Entre esos lugares fue Éfeso y también Esmirna. Entonces había muchas, era natural que hubiese sinagogas, y en estas sinagogas realmente eran sinagogas de Satanás, porque se habían convertido en herramientas que Satanás usaba para perseguir a los cristianos. Y fíjese que más adelante dice, se utiliza la palabra sinagoga de Satanás, porque la palabra Satanás significa adversario. Pero más adelante en el versículo 10 dice, el diablo dice, he aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Los judíos se habían convertido en el arma de Satanás para atacar a los cristianos. Ellos se habían convertido en adversarios, pero también la palabra diablo significa acusador, significa calumnia. En un concepto más profundo, la palabra diablo significa echar abajo, echar abajo. Entonces, hermanos, esto es algo muy importante que nosotros lo entendamos, ¿sí? Porque sabemos que nosotros somos parte de la Jerusalén celestial. Nosotros somos los judíos espirituales, hermanos. Pero es muy importante que también entendamos lo siguiente, que cuando nosotros le entramos al juego con el diablo, de convertirnos en adversarios, en acusadores de nuestros hermanos, nos convertimos en parte de la sinagoga de Satanás. Por eso es muy importante que te preguntes en tu corazón, ¿pertenezco yo a la iglesia de Cristo o a la sinagoga de Satanás? Porque es lo que usa el diablo. Siempre lo repetimos y no nos vamos a cansar de decir, hermanos, lo que dice, si tan solo hiciéramos un poquito de esfuerzo de entender Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Si los hermanos entendieran esta frase, solamente está ahí, los problemas en la iglesia van a desaparecer. De que el problema no es con el hermano, el problema es quién está detrás de todo eso, quién está manipulando todo eso, que es el diablo. Si tan solo pudiéramos entender esa frase, muchos de los problemas de la iglesia desaparecerían. Pero eran pobres y sin embargo ricos, perseguidos pero resueltos. Fíjense, hermanos, fíjense, un fragmento de los escritos de precisamente de la historia eclesiástica, una historia que escribe precisamente Eusebio de Cesarea. Era un historiador, ¿sí? Esto lo pueden corroborar, es parte de la historia universal, pero él platica un poquito acerca de cómo eran los tratos en contra de los cristianos, particularmente de los de Esmirna, particularmente. Fíjense cómo dice este fragmento. Los que estaban alrededor se llenaron de asombro al verlos lacerados por los azotes, se refiere a los cristianos, hasta dejar ver su misma sangre y arterias, al punto que la carne que estaba oculta en lo más profundo de sus cuerpos estaba ahora expuesta a la vista. Luego los ponían sobre conchas de mar y sobre las agudas puntas de lanzas clavadas en el suelo, y después de pasarlos por toda clase de castigos y torturas, al final los echaban a las bestias para servirles de alimento a estas. Creo que por eso, y mucho más, la iglesia de Esmirna era una iglesia rica. Ahora, a veces nos sucede que por un dolor de cabeza, dolor de estómago, o porque no me saludaron, o porque miraron feo, mucha gente quiere dejar la iglesia.
cuando los hermanos de Esmirna daban su vida por el Señor. Por eso se dice que Éfeso, recuerden que estaba como 50 kilómetros Esmirna de Éfeso. Éfeso se le conocía como el camino de los martirios, porque de Éfeso zarpaban directamente para Roma, y en Roma eran puestos en el circo romano, solo por la causa del Señor. Por eso es muy importante, hermanos, por eso es muy importante que entendamos, y algo que se me pasaba también, que la figura que se está utilizando acerca de la corona de la vida, era muy importante que ellos lo entendieran, hermanos, porque el símbolo de la ciudad de Esmirna, como había sido devastada antes del nacimiento de Cristo, el símbolo de la ciudad de Esmirna era el ave fénix. Y el ave fénix simboliza precisamente esa resurrección. Por eso ellos estaban lo que les estaba enseñando, lo que les estaba diciendo el Señor, ellos lo entendían muy bien, hermanos, lo entendían muy bien. Por eso no denostaron, no se privaron de la fe que es en Cristo Jesús. Por eso entregaron sus vidas hasta la muerte. Por algo decía el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso lo entendieron muy bien los hermanos de Esmirna, que el morir para Cristo era el mayor premio que puede obtener un cristiano. Pero por eso dice, el que venciere, dice, ¿qué es lo que tenía que vencer una iglesia que realmente no tenía problemas, por así decirlo? Su problema era exterior, eran los judíos, era la sinagoga de Satanás. Ellos, ese vencimiento, esa conquista que tenían que hacer de la fe, tenía que ver con mantenerse fiel. Porque ya habíamos dicho que la ciudad de Esmirna era precisamente una ciudad que amaba al imperio romano, que tenía un templo dedicado a uno de los emperadores romanos, y precisamente era como la casa de campo de los emperadores, por así decirlo, o de los procónsules, los gobernadores de la provincia. Por eso a Esmirna se le da el título de fiel, la ciudad fiel. Por eso los hermanos de Esmirna entendían muy bien lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. Sé fiel hasta la muerte, les dice, y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, es algo lo que tenían que vencer ellos, o que lo que básicamente tenían que hacer es mantenerse fiel. Ahora, ya vimos en primer lugar la naturaleza simbólica de la promesa. En segundo lugar, vimos un poquito del contexto bíblico acerca de esta promesa. En tercer lugar, lo que vamos a ver, y ya para concluir, vamos a ver la antítesis teológica de la promesa. Nuevamente, yo sé, hermanos, que esta palabra es muy pomposa, muy dominguera, por así decirlo, pero es muy importante verlo de esa manera. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque el mismo texto nos enseña algo muy interesante, hermanos. Fíjense que para poder entender la promesa de la corona de la vida, tenemos que ver el opuesto. Porque dice el Señor Jesucristo, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, dice. ¿Se dan cuenta que no nos explica mucho de la corona de la vida? Pero sí nos dice lo que vamos a evitar. Porque para que se pueda comprender la corona de la vida, tienes que ver el opuesto. Por eso es una antítesis teológica. Tenemos que ver lo contrario para poder comprender la belleza de esta promesa. ¿Qué significa eso? No sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a ver. Dice el versículo 11: el que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Hay un concepto muy básico para la palabra muerte. Varios de los predicadores nos los han enseñado constantemente. Pero ¿cuál es el concepto de muerte, hermanos? En una palabra. Yo creo que la mayoría de ustedes lo conocen. ¿Qué significa la palabra muerte? Separación.
Y es precisamente, hermanos, ya sea literal o figurado. Por ejemplo, la muerte física es la separación del cuerpo y el espíritu. El cuerpo va al sepulcro y el espíritu ¿a dónde? A Dios que lo dio. A Dios que lo dio, pero particularmente antes de la venida del Señor Jesucristo, ¿a dónde va? Al Hades. Si permaneciste fiel, ¿a dónde se va? ¿A qué parte del Hades? Paraíso. Y al que no quiso nada con Cristo, al lugar del tormento. Que no es el infierno, hermanos. El lugar del tormento no es el infierno. Exactamente. Es la antesala, como es la parte, como podríamos decir, la parte procesal antes del juicio. Pero fíjense muy bien lo que vamos a decir también. Hay algo muy interesante en todo esto. Y la pregunta que debemos hacernos, por eso decimos que esta es una antítesis. Porque tenemos que ver la oposición de la corona de la vida, lo contrario a la corona de la vida, para comprender esta maravillosa promesa. La pregunta aquí es, ¿qué es la muerte segunda? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué es la muerte segunda? Bueno, podríamos decirlo en palabras muy básicas, significa precisamente, o es la condición de estar separado eternamente de Dios. Y para esta palabra se utilizan otros sinónimos bíblicos. Se utilizan precisamente sinónimos bíblicos como cuáles, como por ejemplo, la palabra muerte segunda se encuentra 4 veces en la Biblia. Hay otra frase que se refiere a la muerte segunda que es el fuego que no puede ser apagado. Se encuentra 5 veces. Para hablar acerca de la muerte segunda también se utiliza la palabra el fuego. Y esa palabra la encontramos en la Biblia 5 veces. También la palabra o el sinónimo de muerte segunda es fuego eterno y se encuentra 3 veces en la Biblia. También se encuentra el sinónimo lago de fuego y azufre, que hace referencia a la misma frase y se encuentra 4 veces. También para la terminología de muerte segunda, precisamente, segunda muerte, se refiere horno de fuego, eso es un sinónimo también, y se encuentra 2 veces en la Biblia. También se encuentra, o sea, hay varios conceptos, hermanos, hay varias ideas. También se encuentra infierno de fuego, se encuentra bautismo de fuego una vez, el lloro y el crujir de dientes. También se encuentra las tinieblas de fuera, el castigo eterno, destrucción eterna, pero la más famosa, infierno. La palabra infierno es una referencia a la muerte segunda y se encuentra en la Biblia como 13 veces, mayormente utilizadas por el Señor. La palabra infierno se encuentra 13 veces y se refiere a la muerte segunda. Ahora, desde la perspectiva, hermanos, la palabra infierno no es una palabra apropiada para hablar de un verdadero concepto. ¿Por qué decimos eso? Porque el Señor no utilizó la palabra infierno. ¿Cuál fue la palabra que utilizó? Gehenna. Porque la palabra infierno tiene una connotación, lo voy a decir con mucho respeto, con una connotación católica y medieval. Porque la palabra infierno significa inferior, porque se creía que el infierno estaba debajo de la tierra. ¿Sí? Eso se creía en aquel tiempo, que estaba en el centro de la tierra. ¿Sí? Por eso se llamaba infierno. Y sobre todo se popularizó mucho por el libro, por el poema, no sé qué sea, la verdad, no me acuerdo, por el libro de la Divina Comedia de Dante Alighieri, donde se utiliza constantemente la palabra infierno. Entonces, a veces es importante entender que los escritos, los manuscritos originales son los inspirados. Y a veces los eruditos que traducen la Biblia, muchos de ellos no tienen, son eruditos en lengua, en semiótica, en todo ese tipo de cosas, pero muchos de ellos probablemente sean agnósticos, no sé. Pero en realidad nosotros vemos y vamos a entender precisamente lo que verdaderamente significa el infierno. Y quiero concluir con esto. Para poder entender el tema de la corona de la vida, debemos de entender qué es el infierno. Y es ahí donde vamos a utilizar las figuras tipo y antitipo, sombra y luz. Ahorita nosotros estamos en la luz, la sombra es el Antiguo Testamento. ¿Sí? Vamos a ver eso. ¿Qué significa la palabra Gehenna?
Fíjese que la palabra Gehenna es la palabra que se utiliza para infierno y mayormente utilizado por el Señor. Ahora, quiero comentar algo al respecto. La palabra Gehenna significa valle de Hinnom, básicamente. Eso es lo que significa palabra Gehenna. Y traducido a nuestras Biblias, infierno. Ok. Esa palabra Gehenna, valle de los hijos de Hinnom o valle de Hinnom, ¿sí?, es un lugar que todavía se puede localizar en Jerusalén. ¿Sí? Y va así. Si nosotros, esta fue una foto que tomé de Google Maps, y el valle de Hinnom estaría particularmente en esta zona. Yo no he ido, un día que venga el hermano Barrera le preguntamos, pero básicamente aquí en esta zona es en donde está el valle de Hinnom, pero como que no se ve bien, ¿verdad? Vamos a hacer una toma más cercana. ¿Sí? Aquí, esto que está en circulito, eso que ven esa franja, como arroyo, viene siendo particularmente el valle de Hinnom. Entonces, pero ¿qué les parece si hacemos una toma más cercana? Miren, así es como está ahorita, ¿eh? O hace unos años esta foto andaba circulando en redes. Este es el famoso infierno. Así está ahorita. Ese es el valle de Hinnom. Es el que era. Aquí la pregunta que debemos hacernos es, ¿realmente esto parece un infierno? No. ¿Por qué? Porque es importante decir, hermanos, este lugar tiene historias que contar, aspectos morales que entender y aplicaciones espirituales que más vale que hoy las entendamos. Vamos a analizar las aplicaciones que se manejan en el Antiguo Testamento de este lugar. ¿Por qué? Porque este lugar, Gehenna, infierno, valle de Hinnom, era un lugar precisamente de gemidos. Vamos a leer Jeremías 32, 35, por favor. Jeremías 32, capítulo 32, versículo 35. Alguien que me apoye con esta lectura, por favor. Los lugares santos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, los cuales no les mandé ni me vino el pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Gracias, hermano, gracias. Alguien que me apoye también con el segundo libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 3. Segundo libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 3. Alguien que me apoye con esa lectura. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Gracias. Usted, hermano Cristóbal, el capítulo 33, versículo 6 también, por favor. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Cuando nosotros analizamos todos esos versículos, vemos que el pueblo de Dios, o particularmente estos hombres, como lo dice Jeremías, habían apostatado de las enseñanzas, porque Moisés en Levítico capítulo 28 versículo 21 les había dicho precisamente: no des hijo tuyo para ofrecerlo a fuego por Moloch. ¿Sí? No contaminas así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Se dieron cuenta que en los tres textos se hace mención del valle de Hinnom? ¿Lo notaron? Ese es el valle de Hinnom o el Gehenna. Y la aplicación histórica que nosotros vemos aquí, o lo que vemos en estos textos que acabamos de leer, es que los judíos estaban sacrificando a sus hijos vivos a Moloch. Los sacrificaban vivos. Entonces, aquí nos pone a pensar, aquí es donde empieza el concepto del infierno. ¿Cuál habrá sido la experiencia de estos niños al haber sido lanzados a una fila de fuego? Y yo me imagino el lloro, las lágrimas, la incertidumbre.
Entonces, eso es lo que precisamente la segunda muerte debe hacernos reflexionar. Porque probablemente estos niños que murieron inocentemente, injustamente, ¿sí?, probablemente en unos minutos callaron sus gritos y sus lloridos. Pero la aplicación del infierno es aquí que las lágrimas, el lloro, el crujir, la desesperación en el infierno eterno va a ser por siempre. Por eso es mejor correr por la corona de la vida. Pero no solamente era el Gehenna, era el valle de las lágrimas o el valle de los gemidos de los niños. También hay una segunda aplicación, y para ello vamos a leer ahí en Jeremías capítulo 19, versículo 6. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que en este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Gracias, hermano. Fíjense que es interesante, hermanos. Como dice, hay una frase muy popular que dice: el que no conoce su historia está condenado a volver a repetirla. Y eso le pasó a los judíos. Porque Salomón, cuando desvía su corazón, y ya ve que tenía como 300 esposas, 700 concubinas, un harem de 1000 mujeres, y cada una con su religión propia. Muchas de estas mujeres desviaron el corazón de Salomón. Entonces, el mismo Salomón incurrió en estas prácticas. Pero no solamente eso, también lo vimos en Acaz, en Manasés. Pero vemos que para Dios, Dios siempre va a tener memoria, ¿sí?, y los va a justiciar por eso. Por eso lo que se acaba de leer dice: ya ese lugar ya no se va a llamar Tofet, que se llamaba el lugar de la maldición por el sacrificio que hacían de niños a Moloch. Ya después Dios los iba a justiciar, y ya no se iba a llamar Valle de Hinnom, se iba a llamar el Valle de la Matanza, porque iba a ser un lugar que cuando el pueblo, cuando Jerusalén iba a ser devastada por babilonios, el Valle de Hinnom iba a ser un lugar donde iban a degollar, donde les iban a cortar las cabezas, con donde iban a echar los cuerpos muertos de los habitantes de Jerusalén. Entonces, ese lugar se había convertido en un lugar maldito, hermanos. Pero hay una tercera aplicación, que es la aplicación que le da el Señor Jesucristo. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Antes de leer, hermanos, ahorita les digo la cita. Marcos capítulo 9, versículos 43 al 45. Pero ahorita lo leen, hermanos, ¿sí? Quiero mostrarles algo acá en la pantalla que se me pasó. Fíjense, esta es una imagen precisamente, probablemente era algo así. Se llamaba Tofet porque, para no escuchar el llanto de los niños, ellos estaban tocando tambores, trompetas, etc. Mientras que el niño era echado, ya sea en la panza dentro de estatua de Moloch, ¿sí?, y en donde era precisamente calcinado el niño. Entonces, para no escuchar sus gritos, tocaban los tambores y tocaban todo eso. Por eso se llamaba Tofet, ¿sí?, por los tambores. Y otra imagen, precisamente, aquí la podemos ver, ¿sí? Aquí ya podemos ver la abertura de esta estatua, ¿verdad?, y donde era ofrecido precisamente el niño. Entonces, era algo muy, no sé cómo expresarlo, hermanos, pero algo muy crítico, ¿verdad? Vamos a leer ahí en Marcos capítulo 9, versículo 43 y 45. Alguien que me apoye con esa lectura, por favor. Si tu mano te fue de ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida al manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Gracias. Termino, por favor. ¿Ahí se acaba? Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida que teniendo 2 pies y ser echado en el infierno, fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos muere y el fuego nunca se apaga. Y si luego te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que tener 2 ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos muere y el fuego nunca se apaga. Gracias, hermano. Fíjense que hay 3 aplicaciones del Gehenna. El primero, el Valle de las Lágrimas. El segundo, Valle de la Matanza, un valle de muerte, un lugar de muerte.
Pero en este tercer lugar, hermanos, vemos que la tercera aplicación que da el maestro, ya ese lugar en los tiempos del Señor, ese lugar era un lugar maldito, no se puede, ya vimos que actualmente ya hasta parque tienen y te acuestas ahí, ¿no? Pero en los tiempos del Señor era un lugar maldito, hermanos, solamente servía para basurero y para echar, como fosa séptica también se utilizaba. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, el valle de Hinnom, el Gehenna, se convirtió en un lugar sucio, un vertedero de basura, en un lugar de desechos. En eso se había convertido. Pero también, además, se mantenía fuego continuamente para consumir la suciedad e impureza del sitio. Y también, no me acuerdo si lo escuché el hermano Barrera, que había dicho que también se utilizaba una sección para tirar los cuerpos de aquellos que no tenían familiares, que no tenían nombre, alguna clase de identificarlos, eran echados también ahí. Y saben que un cuerpo echado de esa manera, pues al poco tiempo se empieza a engusanar y se empieza a descomponer, pero los mismos gusanos, al ver basura, al ver cuerpos, pues se alimentan de estos mismos, ¿verdad? Pero sobre todo los buitres se cernían con avidez sobre la horrible escena. Un maloliente subía continuamente del valle. Por eso la expresión que utiliza el maestro, que su gusano no muere y el fuego que nunca se apaga, significa el remordimiento eterno de la conciencia, también a la aguda reflexión en sí mismo de haberlo perdido todo. Eso quiere decir el gusano que nunca muere. Hermanos, estamos viendo al que venciere le daré la corona de la vida. Para poder entender el tema de la corona de la vida, tenemos que entender el concepto de la segunda muerte. Y la segunda muerte se refiere al infierno, al Gehenna. Y hemos visto que precisamente ese infierno, ese Gehenna, se refiere a ese valle de lágrimas donde los niños eran sacrificados, donde lloraban, donde estaban desesperados y morían precisamente ahí, pero posteriormente se iba a convertir en un valle de matanza, y en los tiempos del Señor se convirtió en un basurero. Entonces, probablemente los niños cesaron sus lágrimas en muy poco tiempo cuando quedaron incinerados. Probablemente aquellos muertos, sus cuerpos desaparecieron porque sirvieron para las aves del campo. Y la basura probablemente fue consumida por el fuego. Pero el concepto que debemos de extraer aquí, hermanos, que en la segunda muerte, en el infierno, en el horno de fuego, las lágrimas, el lamento, la muerte, va a ser como un bucle, va a ser por la eternidad. Por eso es mejor, mucho mejor, pelear en esta vida, correr la carrera de la fe, porque no es tanto preguntarnos, hermanos, si hay vida más allá de la vida. Fíjese muy bien lo que vamos a decir. La pregunta no es si hay vida más allá de la vida. La pregunta es, ¿tengo vida yo en esta vida? Porque la vida es Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo dice, yo vengo a traerles vida y vida en abundancia, dice. Y también dice a Jesucristo, y es la vida eterna, que te conozcan, dice. Entonces, amados hermanos, perseguir la corona de la vida eterna vale la pena. Quiero terminar, quiero concluir. Ahí también extraje una pequeña porción de las notas de la verdad para hoy, ¿sí? Y ayer el hermano David Rupert, parafraseando la historia de Eusebio de Cesarea en la historia eclesiástica, él platica un poquito acerca del martirio de Policarpo. Se cree que cuando se habla en el pasaje que acabamos de ver, cuando se le dice a Juan, escribe al ángel en la iglesia en Esmirna, se cree que en ese tiempo el predicador de ahí era Policarpo. Y Eusebio registra precisamente la ejecución de este hombre. Fíjese muy bien ahí en la conclusión como dice. Escribe el hermano David Rupert: durante este tiempo, los cristianos intentaron esconder al envejecido Policarpo, pero un niño fue azotado para que dijera dónde se quedaba el anciano. Cuando vinieron por Policarpo,
este preparó una mesa para los que vinieron a arrestarlo. Y mientras estos comían, él oraba. O sea, los soldados que fueron a apresar a Policarpo todavía les preparó comida. Dice, por fin lo escoltaron al estadio donde una turba sedienta de sangre, la cual incluía judíos, se había reunido. El procónsul, es decir, el gobernador de la provincia, lo instó a renunciar a Cristo diciendo, jura por el genio del César y te dejaré ir. Injuria a Cristo. Le estaban diciendo que declarara que el César era Dios, era Señor, y que negara a Cristo. Pero Policarpo respondió, 86 años le he servido y jamás me hizo daño. ¿Cómo podré ahora blasfemar a mi rey que me ha salvado? Cuando el procónsul trató de intimidarlo con amenazas de bestias salvajes y fuego, el anciano respondió, me amenazas con fuego que quema por un momento y luego se extingue, pues no sabes nada del juicio venidero, ni del fuego del castigo eterno reservado para los inicuos. Pero, ¿por qué te demoras? Trae lo que quieras. La vociferante turba, azuzada por los judíos, se esparció para buscar madera con la que quemarían al envejecido cristiano. Cuando la pira del martirio estuvo preparada, comenzaron a clavar a Policarpo a la estaca. Sin embargo, este dijo, Él, el que me da fortaleza para soportar el fuego, también me dará poder para permanecer inmóvil sobre la pila de maderos. Se asió de sus manos por atrás, quedando la estaca en medio, y oró. Después del amén, los verdugos encendieron el fuego y Policarpo murió con la tranquilidad de que no sufrirá daño de la segunda muerte. Y seguramente fue así. Por eso, para poder comprender el tema de la corona de la vida, debemos asimilar lo que es el infierno. El Señor, hermanos, no quiere que vivamos eso. Pero también debemos entender que el ser humano también tiene que decidir de qué lado de la eternidad quiere estar. Creo que en su amor, sabemos que en su amor, nuestro Padre Celestial mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros y para que no experimentáramos el fuego eterno. Pero eso es algo que tú tienes que decidir. Por eso te quiero hacer la pregunta, ¿de qué lado de la eternidad quieres estar? Porque no podemos estar precisamente diciendo servir al mundo y servir a Cristo al mismo tiempo. Tienes que decidir de qué lado quieres estar. Si decides seguir a Cristo, la promesa es que Él te va a dar la corona de la vida eterna. Dios te bendiga. En vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador.